3 ideas sobre definir e ir aclarando cada vez más quién es el Dios al que seguimos, quién es el Dios y cuál es su rostro para nosotros. La primera actitud que hemos de entender que Dios es un Dios de amor y de vida, revelado en la carta de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Lucas nos narra aquel pasaje en el que Pedro, de una manera tan fuerte, invita a la gente a reconocer a Jesús vivo y resucitado y actuando a través de ellos. Y a quienes les invita a reconocer nada más y nada menos que a los miembros del Sanedrín, a quienes habían condenado a Jesús. Es muy importante que nos demos cuenta de algo. Cuando Pedro está resaltando, no en forma personal, que ha resucitado Cristo para gloria del hombre, sino más bien para gloria del mismo Dios. Cuando Pedro no se está atribuyendo hacia sí los milagros de curar, por ejemplo, hoy al tullido, sino más bien que eso lo ha hecho en el nombre de Jesús. Está diciendo intrínsecamente que Jesús ha resucitado y que de nada sirvió el complot que hicieran las autoridades judías para deshacerse del que significaba un estorbo para ellos. Esas autoridades judías, que son las que habían matado a Jesús, tienen que reconocer una cosa, que si Pedro está diciendo que ha levantado a un tullido por obra de Jesús de Nazaret, Jesús no se ha ido. La consecuencia es lógica, solo puede hacer una obra alguien que sea real y alguien que esté vivo. Alguien que esté muerto no puede hacer una obra. Entonces Jesús ha resucitado. O tenían que aceptar el poder de Pedro como un hombre lleno de ese Jesús, y tampoco les convenía porque Pedro no era nadie, era un pobre pescador, un hombre sin mayores conocimientos, en los cuales el amor de Dios estaba actuando enormemente. Por cualquier lado, este texto está buscando glorificar eso. Hablamos entonces de un Jesús vivo, de un Jesús que está vivo y que está actuando. No hablamos de un muerto, no hablamos de alguien que existió alguna vez, hablamos de alguien que existe aquí y ahora, que está vivo entre nosotros y al que hay que reconocerlo y permitirle actuar, sanando nuestras más profundas enfermedades, porque es un Dios al que le importamos. ¿Sí está claro eso, no? ¿Cómo manifestar la presencia de un Jesús resucitado? Con obras que revelen que Jesús está actuando hoy aquí. No es solamente cuestión de darnos golpes de pecho, de rezar, es mostrarle a ese Dios vivo, a ese Dios que nos está haciendo que primero nuestra vida sea nueva y mejor, y a través de nuestra vida encontrada con Él y transformada por Él, capaz de encontrar con ese mismo Dios la historia de los demás, tocar la vida de los otros. Cuánta gente que vive la experiencia de un retiro espiritual, ¿qué es lo que más les llega? No son los discursos teológicos que a veces pueda hacer un sacerdote o un charlista. En un retiro lo que más llega es la experiencia de la gente que dice: yo cambié de vida, porque las experiencias son las que cuentan. Por eso hay tanta gente que se vale de experiencias verdaderas para tocar la vida de otros. Por ejemplo, les puedo hablar a los jóvenes, a los chicos, de mi experiencia vocacional, hoy que celebramos el Día del Buen Pastor, y decirles que vale la pena seguirle a Cristo, y que si te sientes tocado y llamado en el corazón para ser sacerdote, para ser religiosa, para ser misionero, le digas sí, vale la pena. Por supuesto que existen esfuerzos, pero te aseguro que con todos los esfuerzos y todas las penas que pueden haber, en mi vida me he arrepentido un solo minuto, un solo día de ser sacerdote. Lo volvería a hacer 10,000 veces. Mientras que a los casados no sé si podrán decir lo mismo. Sí. Siquiera una besita han de decir los más felices y optimistas. Bueno, una besita, si dije, ¿por qué me casaría con ella si sabía la otra cocinar tan rico? ¿Por qué me casaría con él si mi otro novio tenía bastante plata? Y ahora yo vivo chira con este que ni trabaja, ¿no?
como para decir, esa es mi experiencia, ¿no es cierto? Eso es lo que convence a veces, no lo que uno pueda decir. Pero los verdaderos testimonios, en cambio, esos sí son los que tocan la vida de la gente. Entonces, no hay para qué mentirle a Dios. Es verdad que tú te has encontrado con Dios. Muéstrale que has cambiado. Muéstrale que a partir de que te encontraste con Dios, tu vida personal, tu vida familiar, tu vida de ciudadano, frente a las actividades que tienes, a los trabajos que desarrollas, han cambiado de tal manera que tu vida ya no es la misma. Ya no eres una persona que solamente está viviendo asalariado, como dice hoy día. Y hay una palabra más fuerte también que tiene el mismo sentido en el castellano, que utiliza, por ejemplo, la traducción de algunos textos bíblicos: mercenario. Es la misma palabra, o sea, alguien que es capaz de hacer algo, pero por el dinero, por las cosas, no. Muestra que tú sirves con amor, que tú eres un cristiano, que tienes una profesión, que tienes un conocimiento, que tienes recursos, que tienes una inteligencia y que lo has puesto al servicio de los demás. Que a la final eso simboliza también otra de las imágenes que nos está presentando hoy de Dios. No solo un Dios Padre, un Dios de amor, un Dios de vivos, un Dios que actúa en vivos, sino un Dios que como buen pastor da la vida por sus ovejas. O sea, es un Dios vivo y por eso no quiere la muerte, quiere la vida. Y esto es hermosísimo entender y comprender dentro de nuestra religión. ¿Por qué? Si estudiamos nosotros, hay muchas religiones en las que los dioses de estas religiones exigen el sacrificio de los seres humanos. Y Dios no es así. Quien cree, siga pensando en el Dios de los sacrificios, respeto mucho su criterio, pero el Dios de Jesús no es ese. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que nos entregue su vida. Habrá otros dioses que exijan el sacrificio de un ser humano. Nuestro Dios prefirió morir Él para que sus hijos vivan. No es un pastor que mata a la oveja, es un pastor que da la vida por la oveja. Así es que está claro en el Dios en el que creemos. No somos creyentes en un Dios de sacrificios. Hay muchas otras religiones, también la nuestra, como alguna vez dije, o varias veces, tal vez se equivocó en el tiempo, porque a Dios hay que irlo descubriendo y discerniendo. Cuán infinito es Dios para creer que ya sabemos todo de Él. Para nada, apenas conocemos leves esbozos de su amor en nuestra vida, ¿no? Pero hay tantas religiones que en el nombre de Dios se enfrascan en guerras, en muertes. Ojalá que ningún católico, ningún cristiano nunca en el nombre de Dios cometa un crimen o haga algo malo. Otra de las características de este Dios que nosotros seguimos, según el texto bíblico de hoy, del mismo Hecho de los Apóstoles, ya me voy a pasar a los otros dos, todavía tengo tiempo, viendo estoy el reloj. Otra de las características es que nuestro Dios es un Dios que no toma en consideración según la lógica de los hombres. Hoy nos dice, y lo repetimos también una y otra vez en el Salmo cuando hacíamos el responsorio, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. ¿Qué era la piedra angular? La piedra que servía de base, por así decir, para la construcción, que sostenía toda la fuerza y daba equilibrio a la construcción de la casa judía. La esquinera ahí que aguantaba las vigas, podríamos decir, que van allí, y la columna que sostenía, y si es que esa piedra no era fuerte, no era lo suficientemente sólida, se caía. Esa piedra era la más importante. Hoy podríamos decir los cimientos, las columnas, ¿no es cierto?, las vigas de una construcción. Pero los hombres somos especialistas para juzgar con ojos humanos, porque somos humanos, pues, ¿no? ¿Con qué ojos juzgamos las cosas? El que tiene más poder, el que tiene más fuerza. ¿Y cómo juzga Dios? Dios mira el corazón, mira la fragilidad, mira la debilidad, no mira el poder y la fuerza humana. Mira el corazón, no mira el exterior. Es un Dios que juzga de manera diferente a los hombres. Por eso, la piedra que los hombres desechan, Dios lo elige como fuerza. En Cristo, pero también hoy en nosotros. Tanta gente que tiene modelos de seres humanos, a quienes tienen éxito, a quienes tienen belleza, a quienes tienen dinero, a quienes, en fin, a quienes se les ve sonreír. ¿Se han dado cuenta ustedes? Yo siempre digo, los filtros de las redes sociales son la prueba más clara de eso.
salen rostros sin ningún defecto. Lo que fuera lindo es que todas estas empresas telefónicas, los que desarrollan dispositivos, aplicaciones para los filtros, pudieran inventarse un filtrito para el alma del ser humano, para ponerle un poquito más lindo el corazón del ser humano, para transformar. Para Dios no hay filtros, si me permiten decirles. Dios conoce a profundidad, lo dice también el Evangelio. El buen pastor conoce a sus ovejas. Tú puedes engañar a tu marido, a tu mujer, a tu hijo, a tu hermano, a tu padre, a tu madre. Puedes engañarle al cura hasta en confesión. ¿En serio, padre? ¿En serio? Alguna vez vino una persona muy inteligente a decirme, me dijo todos los pecados, ¿no? Y me dijo, padre, si me olvido alguno es pecado, si te olvidas no. Y si le oculto alguno, claro, digo, porque me estás mintiendo, padre, me confieso que he mentido. ¿Se dan cuenta? Claro, era un muchachito, ¿no? Entonces hubo que conversar largamente. Puedes mentirle al cura, puedes tratarte de engañar a ti mismo, pero al buen pastor no le engañas. Dios es un Dios que no se fija en apariencias, ¿no? Muchas veces nosotros estamos deshaciéndonos de lo importante que es en nuestra vida, piedras angulares de nuestra fe. Piedras angulares de nuestra fe, como cuál, la familia. Con qué facilidad hoy la gente se junta, se rejunta, se separa, se divide, se divorcia, no se casa. ¿Y qué fundamento tiene la sociedad? Si no tienes a Dios como fundamento, el sacramento, la unión matrimonial, la familia, ¿tú crees que la sociedad puede sostenerse? Imposible. ¿Y tú crees que puedes optar por algo tan serio como una vida de familia? Si es que no pones tu base en Dios, que es amor, no vas a ser capaz de amar. Y así por el orden, los valores son otras piedras angulares que hemos botado. Y al hacerlas al lado estamos haciendo a Cristo, a Dios y a su plan y a su proyecto entre nosotros. Y claro, fracasamos. Fracasamos como sociedad. Fracasamos como personas. Fracasamos como familias. El buen pastor tiene características concretas. Entonces es un Dios de la vida, es un Dios que conoce el profundo del corazón del hombre, es un Dios que da la vida, no que la quita. Es la imagen del buen pastor que acompaña, que se preocupa de las ovejas, para quienes yo soy importante. ¿Cuál es un gran pecado y un gran sufrimiento de este mundo ahora? Esa vida aislada que vivimos en la ciudad sobre todo. En el campo no pasa tanto esto porque la gente se conoce, a veces es familia. Podrán tener la casa de pronto a 500 metros, a 600 metros el uno del otro, pero se conocen. En cambio nosotros podemos tener las casas juntitas, separadas, cada vez por paredes más delgadas que hasta los suspiros se escuchan del un lado al otro, ¿no es cierto? Pero somos anónimos, nadie se entera de lo que está pasando. Y claro, vivimos ese anonimato y vamos por la sociedad pensando que no le importamos a nada ni a nadie. Es una de las grandes experiencias de soledad que la gente tiene, y la peor soledad, que es la acompañada. Vamos en calles llenas de gente, en ríos llenos de gente, en los que no hay nadie, en autopistas repletas de gente, cada uno siguiendo su ritmo, en empresas, en fábricas, en oficinas llenas de gente, pero parece que a nada ni a nadie le importa. Ustedes han visto personas, por ejemplo, que están buscando en las dependencias de salud pública, en los hospitales, por ejemplo, que van buscando allí, parece que nadie les parara bola, ¿no? Cada vez más fríos, y ahora mismo con la época de las máquinas, ¿no es cierto?, con el turno y solo un número que le dice, pase a la ventanilla número 5. Te vas y te dicen, no, falta este papel, este otro, y así, parece que a nadie le importamos, ¿no? Pones una denuncia de algo, nadie te para bola, estás sufriendo por algo, el mundo está riendo, la gente está sufriendo por una situación, el resto está festejando. Hoy día mismo en este país habrá gente loca, unos sufriendo y otros burlándose del sufrimiento, unos con un sentido triunfalista, otros con un sentido derrotista, cuando lo que nos debería importar es que gane el país,
Eso es el anonimato, ese es el que me importismo. Pues sucede que nosotros tenemos un Dios diferente. No es un Dios encumbrado en el cielo que mira desde arriba. De vez en cuando lanza limosnas, dádivas de su amor. De vez en cuando nos hace un favorcito por allí. Y de vez en cuando te portas mal, manda un rayo ahí para que no peques. Entonces se portó mal, hagámosle que choque el carro. ¡Pah! Ya. Para que se acuerde de mí. Así tenemos la idea de Dios. No. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas, ellas me conocen. Yo doy la vida por mis ovejas, ellas escuchan mi voz. Un pastor al que le importan las ovejas, al asalariado no le importan. Al buen pastor le importa. ¿Usted cree que no es importante? Si Dios no juzga con los ojos de los hombres, sino con otros, usted es importante para Dios. Por ahí si hay alguien así que dice, no valgo para nada, mi vida no tiene sentido, no he alcanzado esto, no he alcanzado el otro. Oye, no le importo a mi marido, no le importo a mi mujer, a mis padres, a la sociedad, no le importo al gobierno, no le importo a nadie. Le importas a alguien muy importante, a Dios. ¿Y sabes por qué le importas? Y esta es la parte más linda. Más linda. Le importas a Dios porque es tu papá. Porque eres hijo de Dios. Una persona que no ha alcanzado éxito, entre comillas, en el mundo, no se siente importante. Una persona que le ha ido mal en el dinero y en el amor, como saben decir ahí. Una persona que le ha ido socialmente mal, que se siente nada, es bueno recordarle esto. Es hijo de Dios. Nosotros somos 2 hijos varones, ¿no? Casi contemporáneos, año 8 meses tenemos de diferencia. Mi hermanita querida vino años después, entonces con mi hermano compartíamos mucho. Sobre todo la edad de la adolescencia para salir a las fiestas, de esas cosas, pues no. Y le pedíamos permiso a mis padres y mi mamá siempre era la dura de la familia, que hay que llegar pronto, la que ponía las disciplinas. Y le decíamos, pero mamá, porque decía que vengamos muy pronto, 11 de la noche, 10. Y recién ahí empezaba lo bueno, pues no. Pero mami, no sea mala, para llegar a las 12, a la 1, están locos, no. Pero mamá, si cualquiera llega a eso, ¿se han dicho ustedes eso? ¿Alguna vez cuando eran jóvenes? Cualquiera. Y no solo cuando somos jóvenes, cuando somos viejos también. Yo he escuchado a gente para justificar su traición al esposo o a la esposa, dice, pero cualquiera padre comete un error, ¿sí o no? Pero cualquiera que necesita se aprovecha, o sea, son las justificaciones tontas. ¿Saben? La respuesta que mi madre tenía es bien linda, decía, sí, pero ustedes no son cualquiera. Déjenme utilizar este ejemplo tonto de mi propia persona para decirle lo mismo a usted. Usted no es cualquiera. Usted le importa a Dios porque no es cualquiera. No es una emanación simple de su poder, de su gracia, de su travesura poderosa que construyó un muñequito ahí y le puso ánima y le puso espíritu. Usted es su hijo y le ama. Y no estará esperando morirse para ser hijo de Dios cuando se muera. Vean qué hermoso nos dice San Juan, cortito. Son 2 estrofitas de lectura, pero una riqueza enorme. San Juan les dice a su comunidad y hoy a nosotros, queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. No dice lo seremos. No dice si te portas bien vas a hacerlo. Porque a veces también podemos decir así, ¿cómo le puedo importar yo a Dios si he sido malo? ¿Cómo le puedo importar a Dios si yo nunca me he preocupado de Él? ¿Cómo le puedo importar yo a Dios si hasta le he dado la contra, le he negado, he hablado mal? Eso no es el problema. Tú eres hijo de Dios, eres, no vas a ser. Porque seas bueno, porque vayas o no vayas a tal lugar, no, eres hijo de Dios, ya lo eres, eso es un presente, es una realidad de un Cristo que quiere vivir en ti porque tú eres su hijo. Entonces valórate y dignifícate, no eres un cualquiera, eres un hijo de Dios.
somos hijos de Dios, el mundo no lo reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Y claro, cuando no se reconoce a Dios, cuando no se reconoce la grandeza de Jesús y de la fe que tenemos, por eso es que irrespetamos a cualquiera. Por eso es que el que mata a un niño en el vientre está matando un feto, dicen, está matando células, porque no está reconociendo la grandeza de Dios y su propia grandeza en el fondo. Porque el que mata a un ser débil, a un ser frágil, o el que maltrata a otro, o el que por $300 da el vida a alguien, no está reconociendo la grandeza de Dios en el otro y tampoco en sí mismo. En el fondo, si yo pienso que una vida vale $200, $300, $1000 en el peor, ¿qué estoy diciendo? Que yo valgo eso. Pero en cambio, si digo tu vida es invalorable porque eres hijo de Dios, ¿qué estoy diciendo? Yo soy invalorable y soy hijo de Dios y reconozco más la grandeza del Padre. Pero este Evangelio de Juan termina diciendo algo más lindo todavía. Perdón, esta carta de San Juan, este no es del Evangelio, es la segunda lectura de la carta de San Juan. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, ahora verán, o sea, ya somos, en mi pecado, en mi miseria, claro. Por eso acuérdense cuando alguna vez Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, o sea, un hijo que se equivoca, que le da la espalda al padre, pero no deja de serlo, no deja de experimentar su amor, ¿no? Entonces dice, hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al final. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Esto a mí me parece sublime y me parece gratificante y me parece algo que me levanta de lo peor que puedo tener en mi vida, que a veces es el pecado, porque te dice, hoy estás triste, pero mañana puedes sonreír, puedes ser feliz. Si tienes a Dios en ti, si le tomas como su pastor y sabes que eres su hijo y que tu Padre no te va a dejar, si lo haces vivir en ti, como esa canción bonita, Cristo vive en mí, aleluya, en mí. O sea, sí, hoy estás confundido, pero puedes disipar eso si llevas a Dios en tu corazón. Hoy has sido malo ya, aunque yo no creo que hayan personas malas. Creo que hay personas que hacen cosas malas y hay personas que se acostumbran a hacer tanto las cosas malas que terminan dañando todo, pero no es malo. La persona hace el mal porque se alejó de Dios, que es lo bueno. Entonces, por favor, no sabes lo que puede ser si le invitas a Dios a tu vida. Eres una persona que vive en extremada soledad. Pues si estuvieras un poquito con Dios, sintieras tu vida llena, la sentirías acompañada, te sentirías feliz, porque llevas a Dios. Puedes ser mejor, no te contentes con poco, sé trascendente, róbate el cielo, gánate el cielo, construye el cielo de tu vida, de una vida mejor, porque tenemos un Dios que no es castigador, que es Padre de amor. Tenemos un Dios que no busca la muerte, es un Dios de la vida y un Dios de vivos, porque no es un Dios encerrado, es un Dios que palpita en los corazones de las personas, porque tenemos un Dios que como buen pastor nos conoce, nos ama, se preocupa por nosotros y nos está invitando a ser alguien mejor cada día. Dile al Señor que no me contente con lo que soy en nada, que siempre busque ser mejor, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo, a profundizar mejor, a conocer mejor, a hacer cada cosa bien. Cuando la gente hace bien las cosas, se nota la presencia de Dios en ellos. Que Dios nos bendiga y que el buen pastor nos haga seguirle a Él, a un Dios vivo, a un Dios Padre amoroso, que nos ha hecho sus hijos con infinito amor y misericordia.